oficialmente aprobado. De hecho, lo único a nivel oficial, Heinrich Kramer, conocido también como Heinrich Institor, y Jacob Sprenger, sus autores, consiguieron. Fue un decreto papal de Inocencio VIII, emitido el 5 de diciembre de 1484, decreto que les otorgaba poderes para procesar brujas en Alemania, y que había sido emitido antes de que el libro fuese escrito, y sus siniestros métodos divulgados. No obstante, a pesar de que los dos inquisitores colocaron dicho decreto dentro del libro, como para dar la idea de que el Papa aprobaba las atrocidades que ellos desarrollaban a lo largo de las páginas del Malleus Maleficarum. Previamente a todo lo anterior, en mayo de 1487, los dos inquisitores presentaron su obra a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia. Como era de esperarse, los clérigos de la universidad rechazaron la obra por ilegal, por carente de ética, por tener una demonología que no concordaba del todo con la doctrina católica. Lejos de rendirse, Kramer tuvo la maquiavélica osadía de no solamente publicar el libro, sino también incrustar una falsa nota de apoyo por parte de la Universidad de Colonia. Pese a que poco después de su publicación, la Iglesia proscribió el libro. Entre 1487 y 1520, la obra fue publicada unas 13 veces, y entre 1574 y 1669 se le publicó de nuevo unas 16 veces. Naturalmente, la abundancia de publicaciones se debió en parte, o al menos en comienzos, a que muchos ignoraban la desaprobación oficial y se fiaban de la falsa nota de Kramer, aunque en etapas posteriores, su difusión prosiguió debido a la gran sed popular de soluciones contra la brujería. Kramer fue denunciado por la Inquisición en 1490, pero a pesar de todas estas dificultades, el autor pudo llevar una buena vida, pues fue solicitado en 1495 para dar clases en Venecia, y el 31 de enero de 1500, el rey Alexander VI lo nombró nuncio apostólico e inquisitor de Bohemia y Moravia, dedicándose a partir de eso a perseguir la secta de disidentes valdeneses y brujos picardos. Poco después, Kramer falleció en el año 1505 en Bohemia. Esta jamás reconoció que el martillo de las brujas fuese usado por sus fieles, pero la iglesia protestante sí lo usó para sus juicios de brujas. Es así que en la gran medida se explica, más allá de lo anterior dicho, el por qué se difundió tanto el libro pese a la prohibición del clero católico, y no resulta extraño que fuese la iglesia protestante la principal responsable de llevar a la práctica las brutalidades del Malleus Maleficarum, ya que, como es sabido, la iglesia protestante es mucho más radical que la iglesia católica, en tanto que aboga por una interpretación mucho más literal de las escrituras, tiene una actitud mucho más moralista, y sus seguidores han sido y siguen siendo individuos llenos de fervor, fanatismo y actitudes de consideración moral hacia los otros. Los que más aplicaron este libro en los juicios fueron los protestantes, los llamados puritanos, los mismos que trajeron el libro a América y provocaron el fatídico caso de las brujas de Salem. A la publicación y ejecución del libro, la cosa se volvió una auténtica locura. En ella se aplicaban las torturas más horrendas y que en el Malleus se aconsejaba: no dejarás viva a una bruja. Así se quemaron legiones de mujeres en la hoguera y empezaron a aparecer brujas hasta por debajo de las piedras. Bastaba con ser fea para decir que había sido hechizada por Lucifer, demasiado hermosa, y te acusaban de ser hechicera de los hombres para obligarlos a pecar. No se te podía ver arrojando agua para aplacar el polvo, porque ya eres acusada de invocar una tormenta. En el libro se describe la creencia, y sí, lo cito, pongo entre comillas, la creencia de cómo se podía identificar a una bruja, cosas tan estúpidas como ser fea o demasiado hermosa, cuáles eran sus costumbres, ya sea mediante relatos de personas o mediante las confesiones entre los testimonios de testigos. Este es uno de los fragmentos más absurdos del Malleus Maleficarum. ¿Qué cabría pensar de semejantes hechiceros? Que coleccionaban órganos viriles en gran número, tanto como 20 o 30, y los colocaban en nidos de pájaros, o los encierran en cajas, donde se mueven como miembros vivientes y se nutren de avena y maíz. Todo es obra del demonio y del engaño, ya que cierto hombre me dijo que, cuando perdió su miembro, fue a ver una conocida bruja para solicitar que se lo restituyera. Le dijo al afligido hombre que subiese a un árbol determinado y tomase el que le gustara más del nido, en el cual había varios miembros. Y al elegir uno grande, la bruja le dijo: no debes coger ese, y añadió: porque pertenece a un cura de la parroquia. Sí, todos los sacerdotes tienen un miembro viril enorme,
y los testimonios dados por brujas mediante interrogatorios. Este manuscrito acusaba a las brujas de practicar infanticidio, canibalismo, realizar hechizos malvados para lastimar a sus enemigos, y también les atribuían el poder de causar impotencia en los hombres y distintas enfermedades. Pero aquí cabe mencionar que todos los interrogatorios eran absolutamente guiados. Una muestra de un interrogatorio inquisitorio era cuando las acusadas no podían soportar más la tortura y aceptaban ser brujas. Les preguntaban: ¿eres bruja? Sí. ¿Has hecho pacto con el maligno? Sí. ¿Qué cosas has hecho en nombre del maligno? No lo sé. Aquí se aplicaba castigo por no responder. ¿Qué cosas has hecho en nombre del maligno? No lo sé. Aquí los interrogadores empezaban a guiar a la acusada. Preguntas sacadas solamente por su creencia o imaginación. Algo como: ¿es verdad que el maligno te dijo que comieras niños? Y al aplicarse nuevamente el castigo, la acusada o acusado respondían afirmativamente. Y a partir de aquí, cualquier cosa que le preguntaras al acusado, iba a responder que sí, que coleccionaba miembros viriles, que volaba en escobas, que bailaba con el diablo por las noches, que ella mató a Colosio. Otra cosa que se afirmaba rotundamente como cierto era el hecho de que existían los aquelarres, o llamadas misas negras, en las que se menciona que las mujeres bailaban alrededor del fuego para llamar a su señor, y que lo saludaban, ya no besándolo en sus genitales como se creía antes, sino ahora en su ano. También ya no era exclusivo de las mujeres, sino ahora también participaban hombres, y antes las mujeres solo copulaban con el macho cabrío, ahora era una total orgía, todos contra todos. Bien, ¿por qué cambió esta creencia? Esto pudo estar basado en las antiguas creencias, como el del semidios Pan, en el cual era también el dios de la fertilidad, y las parejas que quisieran tener un hijo iban al bosque a ofrecerle una ofrenda a Pan y tenían relaciones ahí. Esto también pudo ser deformado de las costumbres de los paganos, de los pueblos no conquistados por los cruzados. Por ejemplo, los celtas consideraban que la naturaleza tenía vida propia y siempre elegían escenarios tales como bosques o montañas para llevar a cabo sus ceremonias. Uno de los rituales más conocidos de esta cultura era el de la fertilidad. Los druidas buscaban armonizar las fuentes provenientes de la naturaleza, utilizando agua de rosas, velas violetas y miel. Para realizar ese ritual tan famoso de la cultura, los druidas se bañaban con el agua de rosas y con la miel, generalmente en la tarde, unas horas antes de la puesta del sol. Una vez que el baño terminaba, se vestían en una túnica negra y se adentraban en los bosques más profundos para estar rodeados de naturaleza y poder llevar a cabo una suerte de meditación con la finalidad de entrar en contacto con ella. Generalmente este rito pagano se realizaba en los profundos de los bosques, y en ellos practicaban hombres y mujeres, todos con máscaras de animales que ocultaban sus rostros, y que después de bailar desenfrenadamente alrededor de una hoguera, cada uno tomaba una pareja y se internaban entre los árboles para tener relaciones sexuales, de las cuales lo único primordial era concebir un hijo. Ahora bien, todo lo relacionado a la brujería moderna viene de este libro, del Malleus Maleficarum. Entonces, ¿la brujería en realidad existe? Sí, ya sé que este concepto existe desde antes. De hecho, en la Biblia se menciona un par de veces. Se menciona el tarot y la necromancia, pero las mujeres que lo hacían eran respetadas y no tenían nada que ver con la brujería, sino más bien con magia. Y aunque se menciona que el Dios de Israel desaprueba estas artes, muchas de ellas eran consejeras de grandes señores, y hay que decir que la magia, hechicería y la brujería eran tomadas por cosas distintas, aunque ahora todo está dentro del mismo saco. Anteriormente la brujería solo era para dañar y hacer el mal. Los magos y hechiceros eran comúnmente consultados para la toma de decisiones. Ahí tiene al mago Merlín en la misma Edad Media, que según estudios recientes demuestran que en realidad existió. Incluso el mismísimo rey Salomón empleó la hechicería, y no fue un don de Dios. Se dice también que tenía muchos demonios bajo su control. Pero entonces, ¿existe la brujería? Porque estas artes existían antes de la llegada y popularidad del diablo cristiano. Y sí, sé que dirán que Dios y el diablo existen desde siempre, pero te digo que la religión católica no ha existido desde siempre. Y además, las apariciones de la Virgen también han existido desde siempre. Antiguamente se creía que era Iris, luego Atena, Artemisa. Incluso aquí en la antigua Tenochtitlán, antes de la llegada de los españoles, hubo la aparición de una mujer hermosa que se creía era la diosa Cihuacóatl. Y esto ha pasado antes de que naciera María, madre de Jesús. Y ahora, cualquier aparición de una mujer hermosa se le atribuye a María. ¿O es que acaso
También María ha existido desde siempre, pues, salvo su mejor opinión, yo creo que la brujería tal como se conoce actualmente no existe. Pero claro, tú tienes la mejor opinión.